Vamos a darle la palabra al último expositor. Bienvenido Germán Lodola. Germán es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, magíster con diploma en Estudios Latinoamericanos y doctor en Ciencias Políticas e investigador adjunto del CONICET, y actualmente es secretario de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Bienvenido. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, bueno, muchas gracias al municipio de Pilar, a los organizadores, a la UNIPE. Gracias por la invitación. El problema, de verdad, al último es que yo venía con algunas ideas de qué decir y se me cambiaron todas. Entonces voy a decir algunas cosas vinculadas un poco a los ejes de discusión de Mariano, Miriam y el compañero José, ¿no? A mí la palabra calidad no me gusta mucho. Y para decir por qué no me gusta mucho, yo quisiera, digamos, como contar lo que yo llamaría una historia por arriba del sistema educativo y una historia por abajo del sistema educativo, ¿no? O sea, hay cosas que al sistema educativo le afectan que pasan más allá del sistema educativo y hay cosas propias del sistema educativo que afectan la calidad, ¿no? Calidad, la verdad que es un concepto que es complejo porque necesariamente remite a una comparación, ¿no? La calidad son los atributos inherentes a una cosa que la hacen mejor a los mismos de su especie, digamos. O la calidad refiere a excelencia. Por eso, porque la calidad refiere a estas ideas, más allá de que el intento, ¿no?, de los compañeros docentes de hablar de calidad a partir de lo que oferta el sistema, ¿no? Entonces decimos que un sistema de calidad es un sistema donde todos los chicos y las chicas estén adentro y todos aprendan lo mismo. Pero salgamos de eso y veamos la historia por abajo. La historia por abajo es que hay un debate público, hay una construcción de sentido en torno al concepto de calidad, más vinculada a esto que yo decía antes, ¿no?, al mérito, a la excelencia, a la superioridad. Por eso cuando hablamos de calidad tendemos a hablar del desempeño, del rendimiento de los pibes. Entonces decimos, uy, hay un problema de calidad porque los pibes rinden menos. Entonces yo quisiera deconstruir este concepto de calidad, porque si no, todos los sistemas les falta calidad. Porque si nosotros definimos la calidad del sistema a partir de lo que no tiene, y no tiene un montón de cosas el sistema educativo argentino, nos olvidamos de decir las cosas que sí tiene. Por ejemplo, educación para adultos, eso no pasa en los países de alrededor, o la educación técnica profesional, eso pasa en Europa Central, pero no en los países de alrededor, o en El Salvador, o en Nicaragua. Entonces digo, me parece que primero hay que reconceptualizar la idea de calidad y decir acá hay un debate de construcción de sentido. De un lado, asociar calidad con desempeño, rendimiento, performance, y del otro lado, asociar calidad también con cantidad. Para mí es una falsa antinomia, calidad o cantidad no es calidad. ¿Quién duda de que una hora más los chicos en el colegio es mejor? ¿Quién duda de que tener libros es mejor? ¿Quién duda de que tener computadoras es mejor? Eso es cantidad, que naturalmente hace a la calidad, como decía Miriam hace un rato. Entonces, hay una historia por arriba de la política educativa, y yo le diría lo siguiente: la primer política educativa no viene del área de la educación, viene de la economía. Si nosotros tenemos el 50% de los pibes pobres, o el 60% en la educación pública, si los padres de los chicos entre el año 2016 y el 2021, trabajadores no registrados, perdieron el 35% de su poder adquisitivo, si los trabajadores registrados públicos perdieron el 30%, el 29%, o los trabajadores registrados privados perdieron el 20%, esto tiene un reflejo en la calidad, naturalmente. La inversión no es importante, ¿o es importante? Bueno, no es lo mismo que el presupuesto consolidado
en educación haya crecido entre los años 2003 y 2015 150%, pasando de 3,4 del PBI a 6,1, a que haya caído en 4 años 1,2% del producto. O sea, no es lo mismo duplicar la inversión que sacarle 1,5 puntos. Y esto pasó hace 15 años, no hace 50. La historia por arriba es la macroeconomía. Es que los pibes tienen padres que no cobran salarios, es que los pibes tienen padres que no tienen trabajo, es que los pibes tienen problemas de alimentación. Y la historia por abajo es que el FONID pasó de invertir, de aumentar su inversión entre el 2003 y el 2015 200% a caer 14% entre el 2016 y el 2019. O el Instituto de Formación Docente aumentar 222% su inversión para caer en los últimos 4 años 80%. O infraestructura, pasar de 350% de aumento a 40% de caída. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo el agua mineral que el agua corriente. Parecen iguales, pero no es lo mismo. Esto es lo mismo, ¿no? O sea, no puede haber calidad educativa si no hay inversión educativa, y es difícil la calidad educativa si la macroeconomía no acompaña. Entonces yo diría, nos debemos, como se decía recién aquí, una discusión sobre cuáles son los pilares centrales de una educación de calidad. No solo qué consiste la educación de calidad, sino cómo llegamos, ¿no? ¿Cuáles son los núcleos de coincidencia básica, para decirlo de una manera popular, respecto a la educación? Y no veo cómo podemos avanzar, para citar a Tedesco, digamos, en pactos educativos si no nos comprometemos primero a decir que tiene que haber un mínimo de inversión. Y ese mínimo de inversión tiene que ser sostenido en el tiempo. Entonces yo les digo un dato de las pruebas a aprender. Cuando uno analiza ODE, la prueba ODE del 2015, y las 2 pruebas a aprender que tenemos, había una caída en el mal rendimiento. En 10 años el rendimiento de los chicos mejoró. En los 10 años estoy diciendo que hubo inversión. O sea, la inversión educativa es una inversión a mediano y largo plazo. La desinversión tiene un impacto inmediato. Inmediato. Entonces, Argentina es un país complejo, y el sistema educativo argentino es un sistema educativo complejo para llegar a estos acuerdos básicos. Mariano dijo, bueno, Argentina y El Salvador son comparables. Bueno, el sistema educativo argentino es bastante diferente del Salvador. En Argentina hay provincias que deciden en gran medida cuáles son las políticas educativas. En Argentina hay sindicatos nacionales, pero cada provincia tiene su matriz sindical. En Chaco hay 17 sindicatos. Yo no sé la realidad política de El Salvador, digamos, pero no creo que haya 17 sindicatos, es un país unitario, ¿no? Entonces lo que digo es, la matriz del sistema educativo argentino es una matriz descentralizada y fragmentada. Y esto hace que la negociación sea particularmente compleja, porque es una negociación en 2 niveles, en el nivel nacional, que impacta en cada una de las 24 jurisdicciones, y después es una negociación fragmentada en muchas provincias, menos fragmentada en otras, con actores del sistema educativo. Entonces, en escenarios de alta fragmentación y alta descentralización en países profundamente asimétricos, como es Argentina, ¿no? La diferencia entre un habitante de la ciudad de Buenos Aires y un habitante de Formosa es 70 veces en términos de presupuesto. Eso se replica en el sistema educativo, o sea, la asimetría social en Argentina y territorial tiene un impacto en la asimetría educativa. Entonces, el diagnóstico de en qué cosas estamos mal, yo diría, tiene que contemplar las cosas en las que estamos bien. La idea de la calidad educativa es inalcanzable si no tenemos acuerdos sostenidos sobre inversión sostenida en el tiempo. Y diría, no sé si la discusión es sobre un porcentaje del producto, ¿no? Porque si el producto cae y mantenemos el porcentaje del producto, en realidad estamos desfinanciando el sistema, pero por lo menos es una vara
que no siempre se ha cumplido. Argentina tuvo ciclos de calidad educativa, y esos ciclos de calidad educativa, en mi opinión, se llevan o se asocian de manera bastante directa con los ciclos de centralización y descentralización de las políticas educativas y el rol del Estado Nacional. Entonces, lo que quiero decir es que en este diagnóstico de un sistema complejo, con debilidades, pero con cualidades también, un sistema complejo por la matriz de actores que lo rodea y por la importancia de las jurisdicciones provinciales, cuando un Estado Nacional no tiene ni empleados ni escuelas, y tiene que coordinar esos ámbitos decisionales, la salida, en mi opinión, no puede no pasar por el Estado Nacional. Yo revalorizo mucho, digamos, la participación ciudadana, ¿no?, el compromiso social de las organizaciones civiles, pero no veo forma de coordinar política educativa a nivel nacional si no es a través de un ministerio nacional. Y no lo digo porque sea funcionario del Ministerio Nacional, ¿no? Digo porque es el único que tiene capacidad para establecer puntos mínimos de coordinación. Hay una arena para hacerlo, que es el Consejo Federal de Educación, ¿no? Pero digamos, la función del Estado Nacional es ineludible, ¿no? Y es el gran formador de estas mesas de diálogo y de negociación de actores. No hay otro actor en el sistema educativo argentino que tenga la capacidad del Estado Nacional para armar esas mesas de discusión, ¿no? Y el Estado argentino lo tiene que hacer de la mano de recursos económicos. No es solamente declamatorio, se tiene que hacer con recursos. Entonces, la necesidad de los acuerdos es sobre la base, ¿qué vamos a gastar?, cuánto vamos a gastar, de dónde va a venir la fuente de ese financiamiento, y es también sobre qué áreas críticas vamos a poner el acento. Sobre lo primero no hay acuerdo entre las fuerzas políticos partidarias en Argentina. No hay un acuerdo claro sobre que el sistema tiene que ser financiado y cómo debe serlo. Argentina tuvo un momento, ¿no?, que fue 2005, 6 y 7, la Ley Nacional de Educación, la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de la Educación Técnico-Profesional. Y eso salió del Congreso, no salió de una fuerza política. El Congreso votó eso. O sea, había un espacio político para generar esos acuerdos. Entonces, el marco normativo y la recuperación del rol del Estado Nacional en la educación que tuvo Argentina en esos años es difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque la política macro, la historia por arriba, no nos acompaña mucho. O sea, hoy Argentina tiene un problema para conseguir acuerdos fuertes en el Congreso de la Nación. Pero yo diría, el primer acuerdo que tiene que haber es sobre la fuente del financiamiento, la cantidad de financiamiento y la sostenibilidad del financiamiento. Y el segundo son sobre los nudos críticos del sistema. 16 y 17 años es un nudo crítico del sistema, el desgranamiento fuerte está ahí. ¿Qué vamos a hacer con los chicos de 16 y 17 años? Concretamente, ¿qué vamos a hacer? Este ministerio, el ministerio del que formo parte, tuvo algunas decisiones de política pública. Progresar de 16 y 17 años. Hay 450.000 pibes de 16 y 17 años que se anotaron en el Progresar, 80% de los cuales no tiene trabajo, pero 60% de ese 80% buscó trabajo en el último año. Recuerden que las becas Progresar en la gestión anterior virtualmente desaparecieron, pasaron de 900.000 a 450.000, hoy son 1.400.000. O sea, tampoco es lo mismo tener beca de terminalidad de secundaria que no tener beca de terminalidad de secundaria, no es lo mismo. Hay pibes que terminan si tienen beca y hay pibes que no terminan si no tienen beca. ¿Nos vamos a poner de acuerdo sobre eso? ¿Tenemos que tener un financiamiento, ¿no?, de la terminalidad de la secundaria? ¿Tenemos que tener formación profesional? Yo no lo leí. Pero la inversión en la educación técnico-profesional en Argentina había aumentado 75% y en los 4 años del gobierno de Cambiemos bajó 60%, o sea, se destruyó el INET. Eso significa que se destruyó el INET. Entonces, ¿tenemos que poner un rol, un juego ahí o no tenemos que poner ahí? El tránsito de la escuela al trabajo no tiene que pasar por los institutos de formación profesional, no tiene que pasar por la educación técnico-profesional. El desempleo de los chicos que salen de la educación técnico-profesional es 1/3 del desempleo de los chicos que salen de la educación común.
Ahí tenemos otro lugar para mirar, para ponernos de acuerdo. Para ponernos de acuerdo e inyectar recursos. Ponernos de acuerdo solo, ya dije, no alcanza, hay que inyectar recursos. Tecnología digital, libros, no ha sido lo mismo en los últimos años en Argentina. Hubo discontinuidad del Conectar Igualdad. Se dejaron de repartir libros de texto. Entonces, ¿cómo no va a generar calidad educativa entrega de textos uno por uno que los chicos llevan a la casa? No lo digo yo, lo dicen las investigaciones internacionales. Ingreso, educación de la madre, tenencia de libros en el hogar, tenencia de recursos tecnológicos, alfabetización temprana. Ahí tenemos nudos críticos. Entonces, ¿en qué medida podemos, y con esto cierro, en qué medida podemos y debemos, las fuerzas políticas, las dirigencias políticas, establecer una serie de acuerdos básicos, llevarlo al Congreso de la Nación, discutir en el Congreso de la Nación, no solamente en las calles, en las cadenas de WhatsApp, ¿no?, sino en el Congreso de la Nación, llevar y debatir, animarnos a llevar 4 y 5 puntos, animarnos a ver quién levanta la mano y quién no la levanta, y intentar a partir de esto mejorar aspectos vitales del sistema educativo argentino y no apuntar a mejorar todo el sistema educativo argentino, que es una tarea imposible para un ministerio, imposible para un ministro, diría imposible para un país, a menos que haya rutas comunes que estemos dispuestos a transitar. Muchas gracias.